Hola, muy buenas operadores, aspirantes. Hoy es viernes 14 de abril de 2023 y en este vídeo vamos a tratar un par de temas. El primero de ellos versa sobre cómo actuamos cuando nos vemos inmersos en un drawdown. Vamos a ver en el caso real, en directo, cómo lo estoy viviendo en mis propias carnes día a día, en mi cuenta real y cómo lo voy mostrando como siempre hago. Valoraremos si lo que estoy pasando ahora lo podríamos considerar como un drawdown o no. En fin, y como siempre además me gustaría también, en este caso en concreto sobre todo, leer vuestros comentarios de cómo sobrelleváis vosotros vuestros drawdowns, qué consideráis para vosotros que es un drawdown, cuál es el mayor drawdown que habéis conseguido recuperar, etcétera. Todo lo que consideréis oportuno relacionado con este tema, puesto que, bueno, al final no dejamos de ser una comunidad muy pequeñita, pero que su carácter básicamente es formativo, es didáctico, y es sobre todo un carácter de mostrar la realidad de lo que puede suponer el día a día de la vida de un aspirante a trader y cómo vamos a ver si logramos conseguir esa consistencia en resultados a lo largo de este 2023. Entonces, en esa línea un poco vamos a enfocar este primer tema. El segundo tema del vídeo, como casi siempre, pues mostraré las operaciones que llevo abiertas. Bien, antes de empezar no quería pasar la ocasión para daros las gracias a alguno de vosotros que se ha inscrito, se ha dado de alta en Darwin Esfero utilizando mi código, mi cupón de descuento. Por tanto, muchas gracias a aquellos que confiáis en este proyecto. Y un poco en señal de agradecimiento se me estaba ocurriendo que voy a hacer una especie de consultoría, de sesión de dudas o de clase, como lo queráis llamar, yo creo que aproximadamente una hora de duración, que será para grupos muy reducidos, muy grupos entre 5 y 10 personas, donde podáis bueno, pues preguntar todas aquellas dudas que tengáis, pues sobre Darwinex, sobre robots MQL4, sobre MetaTrader, sobre cuál es la mentalidad ganadora que debe tener un trader, en fin, incluso dudas técnicas puras y duras, bueno, todo aquello que consideramos y podamos ver en esa clase o en ese seminario. Por supuesto, va a ser un seminario gratuito para todos aquellos que os habéis inscrito. Bueno, de momento muy poquitos, obviamente, me sobran dedos de una mano, pero bueno, si alguno más se inscribe de aquí al 31 de mayo, pues igualmente estará invitado a participar en este seminario gratuito. Por cierto, no tengo vuestro correo, entonces todos aquellos que estéis interesados en esto, pues sencillamente me podéis enviar un correo a tradingenlaniebla@gmail.com, tal y como tengo aquí, indicando que os habréis escrito en Trading Cero con mi cupón. Y así ya os tengo fichados y bueno, ya fijaremos una fecha para en grupos muy reducidos de 5 o 10 personas, ya iremos viendo, pues podamos hacer esa pequeña consultoría. Eh, bien, comenzamos un poco y vamos a ir incluso directamente al grano con el tema del drawdown de hoy. Vamos a sacar lo primero para ver de qué estamos hablando, todo lo que está siendo este último mes de abril. Vamos a ver cómo lo estamos haciendo, que como os vengo avisando tanto desde la última semana del mes pasado como esta semana que llevamos ya de estas 2 semanas que llevamos de abril, pues fijaos un poco bueno, lo que nos está ocurriendo, ¿no? Estamos en drawdown. Realmente la semana anterior, que fue la última de marzo, vendría por aquí también. Por lo tanto, realmente el drawdown es mayor que esto. Pero bueno, esto es lo que corresponde a este mes. Estamos abajo exactamente 477 euros. 477 euros, que estamos hablando en una cuenta de 13.000 euros, 13K redondeando, que andamos ahora. 13K. Podríamos decir un drawdown de un 3,66%, un drawdown de un 3,66%. Bueno, realmente más o menos es lo que está puesto aquí. Ahora mismo efectivamente coincide con la curva, puesto que es todo un drawdown en sí mismo, un 3,72%, ¿no? Bien, estamos este mes en una pérdida de un 3,72%. Bueno, visto así, 3,72% es considerable. La cuestión es si esto es un drawdown bueno, o es una varianza habitual dentro de la serie estadística de los resultados, ¿no? Según se van produciendo. Esto es la vista desde nuestro MetaTrader. Bien, el otro día había algún comentario en algún vídeo de algún oyente de mis vídeos
que decía, joder, pues es que tú ganas un montón en MetaTrader, pero sin embargo tu Darwin KCF ha ganado muy poquito, ¿no? Claro, y yo explicaba un poco, pues eso es debido un poco al motor de riesgo que aplica a Darwines y que por tanto el Darwin no se mueve igual que tu cuenta subyacente. Se movería igual si nuestra gestión del riesgo consiguiéramos estabilizarla en un bar de 6,5%. Bien, vamos a verlo directamente a la plataforma. ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, este es el Darwin KCF de la cuenta que acabamos de ver desde inicio. Arrancamos aquí con 10K y bueno, ha oscilado mucho como veis. Bueno, visto así, este drawdown que acabamos de mostrar en MetaTrader, visto así no parece tanto, ¿no? De hecho, hemos tenido, pues fijaos, por ejemplo, aquí tuvimos un drawdown de un 9%, ampliándolo, y lo recuperamos. Tuvimos aquí otro drawdown en el Darwin, estamos hablando en el Darwin en este caso, de un 6,5%. Bueno, y ahora mismo estamos inmersos en este drawdown de un 2,5% escaso. Bueno, lo podemos llamar drawdown o lo podemos llamar como queramos, ¿no? Racha en la que no cogemos operaciones, desde luego que sí. Entonces, bueno, aquí está la parte buena del Darwin, es decir, al igual que no ganábamos tanto, si os fijáis, tampoco perdemos tanto ahora. Entonces, puedo soportar una racha bastante mala de una manera bastante digna en relación a lo que viene siendo toda lo que es la curva, ¿no? Entonces, bueno, esto sería la visión del Darwin. Desde aquí, si queremos ver la cuenta de MetaTrader, alguna vez lo hemos hecho, sería la estrategia subyacente. Y hay otra forma de verlo que a mí particularmente me gusta más, que es irme directamente aquí. Esto es lo mismo que la estrategia subyacente, puse ciclos, esta es la cuenta MT4 directamente, desde inicio. Claro, aquí vemos los reales drawdowns que tuvimos, pues de más 16 a menos 18, aquí un 30% de drawdown, barbaridades que tuvimos el año pasado, que este año, casi aquí otro 30% casi, este año estamos intentando no tener esos drawdowns, ¿no? Bueno, pues este es el drawdown exactamente en el que estamos ahora. Bueno, obviamente no es agradable, pero la verdad es que antes hablo de que llevábamos 2 trimestres consecutivos en plena subida, pues de hecho este es el último semestre, pues ahora toca esto. Y por cierto, al hilo de esto, voy a aprovechar para comentar un tema súper importante, porque precisamente la nueva DarwinX 0, la forma que tiene de clasificar, vamos a retornar al Darwin, que es lo que cuenta para recibir capital en DarwinX 0, por ejemplo, si entramos en plata. Ayer recordáis que en el último vídeo decíamos que lo que más puntuaba era 6 meses. Luego decía yo que la mitad que puntuaba era el último mes. Ayer escuché a Javier Colón que realmente es tan solo un tercio lo que puntúa el último mes y otro tercio lo que puntúa el drawdown máximo de los 6 meses. Por tanto, en definitiva, lo que puntúa en un 60-70% prácticamente es el rendimiento de los últimos 6 meses. ¿Qué quiero decir? Bueno, quiero decir que yo este mes, ahora mismo, si estuviera en Darwin Esfero participando en plata, por ejemplo, perdiendo un 0,63%, segurísimo, que estaría entre los primeros clasificados de este mes para recibir asignación. Incluso entre los primeros, perdiendo un 0,63%. ¿Por qué? Porque me estaría valorando en el cálculo de ese rating, me estaría valorando desde aquí hasta aquí. Es decir, me estaría valorando un 16% de subida de beneficio, porque justo esto coincide que son 6 meses esta subida. Bueno, este es un ejemplo súper bueno y que ha venido muy al hilo del drawdown para hacernos un poco la idea de la diferencia del nuevo concurso, que bueno, va a valer tanto para Darwin Esfero como dentro de 5 o 6 meses para el Darwin S en el que está compitiendo este Darwin en concreto, ya que este es en cuenta real, va a ser exactamente igual. Entonces a mí ahora también me beneficiaría ahora mismo incluso entrar en Darwin S plata, en la categoría plata de Darwinia, con este Darwin, ¿no? En estos momentos, claro, de aquí a que entre, pues ya veremos, ¿no? Pero bueno, este era el primer comentario, la primera reflexión que quería hacer y quería mostrar como siempre, pues directamente viendo la cuenta, como veis, todo esto de aquí son pérdidas. Tampoco son pérdidas muy grandes, como veis, ¿no? Son pérdidas pequeñas, pero hay cantidad y estas son unas pequeñas ganancias que he ido pudiendo capturar. Pero bueno, de momento el mes no da para más. Bien, pues si os parece pasamos al segundo tema, como siempre, que hacemos el repaso al posicionamiento actual. Vamos a ver un poco qué es lo que podemos tener aquí. Bien,
Tengo quitadas de la plataforma para que no se vean las órdenes que tengo puestas. Tengo alguna orden puesta, pero primero, para centrarnos un poco en lo que quiero ver primero, vamos a ver dónde estábamos. ¿Recordáis el SP, ciclo verde, grande? No olvidamos que sigue activa la posibilidad de llegar hasta aquí arriba en cuanto a este fallo, y si se produjera este otro fallo, por tanto, también tendríamos la posibilidad de llegar aquí arriba. O en definitiva, yo podría estar esperando que se diera esta situación, que llegara, que el precio rebotara, y aquí estaría esperándole con cortos, pero sin dudarlo. Muy a pesar de que aquí estaríamos muy justitos en esta zona media, pero desde luego aquí no me lo pensaría si hiciera una estructura de este tipo. Pero claro, esto es gráfico diario y queda bastante más lejos de lo que parece. Y hoy es hoy. ¿Y dónde estamos hoy? Pues hoy estamos en una situación de mucho más corto plazo. En esta situación de corto plazo no dejábamos de tener, si recordáis, todo esto no deja de ser un extremo que hizo su correspondiente primer impulso, y en ese primer retroceso de este primer ciclo, que no deja de ser un ciclo, el seguimiento de este extremo, nos encontrábamos, bueno, pues con esta zona de 61 aquí, y está su correspondiente zona de extremo. Esta zona de 61 ya la superó y nos llegó a hacer este extremo. Este extremo es verdad que era bueno, pero una vez que se rompió, se activó la posibilidad de llegarnos, como siempre, al fallo. Pero ¿qué ocurre? Este fallo está tan próximo ya al final, tan próximo a la siguiente zona, que empezaría aquí, que podemos descartarlo y podemos decir que no nos lo creemos, ¿no? Es una opción en la que yo me la he estado un poco jugando esa. Bien, si esa baza la obvio, pero lo que está claro es que en cualquier caso por aquí lo que tenemos que hacer es o vender o si no, no hacer nada, pero aquí no estamos para comprar. Pues si yo descarto esperar el precio que llega ahí arriba para vender, tengo que intentar ver formas de vender. Eso es lo que he estado yo mirando últimamente, y de este primer retroceso me he quedado con esta serie de cuestiones. Últimamente estáis viendo los vídeos que observo mucho este tipo de falsas roturas, ¿no? Aquí se ha producido una falsa rotura cuyo tamaño ha sido este rectángulo azul que veis aquí. Bien. Aquí se ha vuelto a producir una falsa rotura cuyo tamaño aproximadamente veis que también ha sido este rectángulo azul. Por lo tanto, aquí sería una zona para estar pendiente de ventas. Pero es que no solo eso, es que además nos vamos a gráfico de 5 minutos. Si en 5 minutos, cuando estábamos en este punto en concreto, hacemos este seguimiento de esta rotura y nos vamos al fallo de este movimiento, como una disculpa como cualquier otra, observamos que aquí, y coincidente con el otro criterio del rectangulito azul que nos da la dimensión de un posible falso rompimiento, nos coincide todo justo en este punto, ¿no? Por tanto, este punto era un punto que me gustaba para intentar vender aquí, ¿no? Era una zona donde se podía intentar vender y, bueno, pues eso es lo que hicimos. Intentamos vender ahí y ahí estamos con 4 posiciones en venta. Hemos cargado un poquito esta posición en venta porque, bueno, porque tiene, como vengo diciendo ya 2-3 semanas, tiene mucho potencial a la baja. Otro tema es que lo quiera dar y de momento no ha sido así, pero bueno, seguimos intentando. Bien, esto en cuanto al... Voy a ocultar, porque así no nos distraemos tanto, voy a ocultar las órdenes. Pasamos al DAX. En el DAX, si recordáis, estamos en este gran ciclo rojo con su zona de 61, había llegado al 25 y la misma jugada de falsas roturas con sus correspondientes tamaños que aquí he puesto en naranja. Estos rectangulitos naranjas también nos dan este tamaño de las falsas roturas. Falsa rotura, llegó aquí, justamente lo calcó y luego volvió a romper. Bueno, pues luego esta nueva falsa rotura ya no nos hizo uno, nos hizo 2 rectangulitos. Bueno, pues nos hizo 2 rectangulitos. Esta mañana venía con un largo desde aquí y opté por sacarlo aquí. Bueno, toda esta zona han sido zonas, aquí he entrado corto, aquí he entrado corto, aquí tenía posiciones cortas, me las ha ido sacando, me las ha ido sacando, me las ha ido sacando. De ahí toda esa gran cantidad de fallos, bueno, en el SP exactamente igual, que habéis visto que han producido esa caída en mi cuenta, ¿no? Una caída, por cierto, más controlada de lo que parece, aunque parezca visto en semanal una caída muy abrupta. Si ponemos en perspectiva, bueno, es moderada, no entra dentro del control. Y estoy, por cierto,
satisfecho en cuanto a la gestión porque tampoco en ningún momento he llegado a perder el control. Es decir, ha sido una operativa que yo pretendía jugarme esa cantidad de operativa. Por tanto, bueno, ha sido a conciencia, de reconocer que ha sido a conciencia y a veces sale y a veces no. Bueno, en el DAX aquí veníamos cortos, nuevamente nos sacó. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que coincidente también con esta otra pequeñita falsa rotura de aquí y con este 161, pues aquí podía ser, sobre todo porque coincidía en el mismo momento en que el SP estaba dando aquella entrada, el DAX estaba aquí. Entonces, claro, pues como el DAX al final no deja de ser un copión del SP, generalmente, pues aquí teníamos otra opción de intentar hacer ventas en el DAX. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues lo que hemos hecho ha sido, pues vender, claro, vender en el DAX también. Y bueno, pues venimos también posicionados aquí con 3 operaciones en ventas. No se ven, pero yo juraría que le metí 3 ventas en el DAX. Creo que son 3 ventas, ahora lo veremos. Sí, aquí hay 2 ventas, efectivamente, 3 ventas. Bueno, es lo de menos. El caso es que lo cierto es que están con un timing muy bueno, pero no tiene mérito que las haya metido con un timing tan bueno, porque es que el precio, la verdad que lo puso fácil. En esta ocasión es que lo puso facilísimo. Llegó y empezó a rechazar. Entonces, pues cuando lo da, pues lo intentamos también. Una vez más, pero repito, una vez más. Continuamos. Voy a quitar también los niveles porque yo creo que se ve mejor. Operativa en dólar CAD. Bueno, aquí creo que no hace falta ni que explique el porqué. De hecho, no lo voy a explicar. A simple ojo debierais de estar ya viéndolos todo. Aquí debierais de pausar el vídeo y decirme por qué esta entrada se podría haber hecho aquí. Y luego le dais a continuar el vídeo. Bien, ya lo habréis sabido todos, por tanto ya habréis dado a continuar el vídeo y obviamente tuvimos un fallo en esta zona de 61 que nos lo clavó aquí. Entonces aquí debiéramos de estar, sin disculpa alguna, largos. En este punto debiéramos de estar largos. Entonces, nuevamente vamos a ver el posicionamiento que tenemos y bueno, y efectivamente estamos largos y además con un timing muy bueno en esta ocasión también. Un timing buenísimo, bueno, con 3 posiciones largas. Como veis, mira, ahora parece que se decide por tirar un poquito, pues ya los stops están ahí ajustados y estas posiciones ya no me preocupan lo más mínimo porque ya están prácticamente en break-even. Continuamos con alguna posición más ya para terminar. Nos vamos al eurodólar. Eurodólar he querido que lo viéramos así, a gráfico pelado. Eurodólar gráfico pelado porque si nosotros iniciamos mapa en esta línea vertical roja, ya debiéramos de estar viendo todos lo mismo, pero sin trazar nada. Directamente debiéramos de estar viendo que tenemos un impulso y un retroceso. Y no hay más. Y este sería nuestro primer ciclo. Si trazamos nuestro primer ciclo, vemos que, bueno, vemos que no se ha activado ciclo todavía, realmente. Por lo tanto, como no se ha activado ciclo, iríamos buscando puntos de control de esta subida. Estos son puntos de control, este y este, pero están muy cerca del inicio, por tanto no los cuento. Este sería un punto de control porque este retroceso es mayor que este retroceso y por tanto este punto de control anularía a su predecesor que hubiera sido este en su momento. Por tanto, en este momento, esto es un punto de control. Esto es un punto de control de la subida que nos da este ciclo. Nos da este ciclo con su zona de 61, su zona baja y su zona alta. Bien, el precio lo que nos ha hecho es ir a llegar a la zona alta y rechazar. Rechazar porque además esta es una zona que sabemos que es de ventas, todo lo contrario que las 2 zonas anteriores que sabemos que son zonas de compras. Bueno, esta zona ya no nos interesaría porque ya hemos llegado a la zona de arriba, por lo tanto esta zona ya la podemos incluso eliminar. No, perdón, no he dicho nada, no he dicho nada. Bien, si continuamos agrandando, haciendo zoom del gráfico, podemos observar que como es, por otra parte, nuestro primer ciclo, siempre podemos tomar, repito, es nuestro primer ciclo, subida y bajada de la caída, que es realmente en este caso lo que más nos interesaría, de la caída podemos tomar este ciclo. Por lo tanto, si quitamos todo esto y lo hacemos al revés, y decimos, tomamos nuestro primer ciclo de la bajada, prácticamente como veis, en este caso es que es lo mismo, da lo mismo, pero bueno,
por verlo de otra manera, ¿no? Ahora mismo activo, nuestro primer ciclo principal y único sería este. Bueno, aquí estaría el 38.2, tampoco me hace falta más. Y por tanto, nuevamente sería lo similar, estaríamos en una zona alta. Pero aquí, ¿qué tendríamos? Aquí tendríamos que habríamos llegado a nuestra zona de 61, habríamos rechazado. Sí que voy a poner el 38.2 porque me temo que justo va a andar, justo para lo que queremos ver. Efectivamente, llegó aquí, este es el 38.2. Vamos a pintarlo bien. Vale, este es el 38.2, llegó a tocarlo. Por lo tanto, este es un primer trabajo en zona. He rechazado y vuelve a hacer un segundo trabajo en zona. Un segundo trabajo en zona digo porque ya tocó el 38, por eso lo he pintado en última instancia. Bien, pero a pesar de ello sabemos que si falla no deja de ser real que tenemos un fallo. ¿Y dónde tenemos ese fallo? Nuevamente tenemos ese fallo aquí, qué casualidad. Que además está en la zona alta y justito en zona media de esa zona alta. Bueno, ya tenemos aquí una disculpa para pensar en cortos aquí. ¿Tenemos alguna disculpa más? Bueno, pues sí, tenemos alguna disculpa más. Si nosotros consideramos que esto es un segundo trabajo en zona, también podemos trabajar con este segundo trabajo de manera aislada. Si trabajamos de manera aislada, tenemos lo mismo. Llegó, pauta 1, pauta 2 al rechazo, y la pauta 3 rompe y se va de nuevo a otra zona de 161 que estaría aquí. No llegaría a alcanzarla. Bueno, aquí no llegaría, no, la zona de 161 quedaría por aquí, con lo cual, claro, si lo midiéramos así, antes lo estaba yo mirando erróneamente, esta medición es equivocada, coincidía este 161 con este, pues mirad, lo he hecho medio bien, medio mal, ¿no? Porque realmente la que habría que tener en cuenta es este 161, pero se queda por aquí un poco cortito. Por tanto, bueno, mejor la entrada aquí arriba, evidentemente, pero yo lo que quería ver ahora era este 161 que coincide aquí. Pero no es correcto porque este queda anulado por este. Es decir, el que manda es este. Hasta que no se cumple este 161 no podemos volver a trabajar con un tercer fallo. Por tanto, nada, olvida lo que he dicho y lo simplificamos en este primero, básicamente. Qué bonito me había quedado, pero lástima que no ha sido así. Bueno, el caso es similar, es parecido, y la cuestión es que nuevamente, pues esta podría ser una bonita zona para tratar de entrar, ¿no? De entrar en corto. Y bueno, es lo que estamos ahora un poco trabajando, ¿no? Aquí hemos tratado de entrar con un timing tampoco muy bueno, pero bueno, pero estamos cortos desde este punto en el euro dólar, ¿no? Si estamos cortos en el euro dólar, como podéis imaginar, este corto del euro dólar ha venido a coincidir con el largo del dólar CAD, correlación inversa bastante clara. Bueno, por último vamos a ver qué tenemos, qué nos queda en el petróleo. En el petróleo, pues también estamos intentando hacer cortos, estamos aquí con unos cortitos. Como veis, yo no es que sea 100%, pero estas zonas de soporte y resistencia están. Otra cosa es que creamos en ellas, que trabajemos con ellas, etcétera, pero están. Eso por una parte. Por tanto, esa zona a mí ya de entrada me gustaba para buscar cosas ahí. Una cosa que no me gusta tanto es que ya he entrado en este ciclo, en esta zona azul de este ciclo, azul, pero otra cosa que sí que se estaba dando era que teníamos también este ciclo verde, y si nos centramos en el ciclo verde, pues volvemos un poco a lo de siempre. Como veis, una y otra vez repetitivo, siempre lo mismo. Yo creo que incluso la gente que no se haya estudiado en su vida la metodología, la teoría de la metodología base, que está disponible gratuita en YouTube, todo aquel que no se la haya estudiado incluso solo de oír siempre lo mismo, estoy convencido de que ya prácticamente se la medio sabe. Vale, entonces volvemos a lo mismo. Nos hizo un extremo perfecto y rechazó, pero volvió, anuló ese extremo y generó la posibilidad del fallo en el 161. 161, que si somos estrictos, no llegó. Por eso no me está gustando esto mucho. No llegó. Le faltó un pelín. No llegó, pero bueno, pero yo en estos rechaces en primera instancia y en este segundo rechace después, me he tapado los ojos y bueno, me he querido creer que ha llegado. Pero ojo, por eso no tengo los stops aquí arriba, sino que los tengo aquí porque a la mínima que me salte va a llegar aquí. Es muy probable que termine por llegar aquí. Y por tanto este posicionamiento me salte todo.
Es por ello que tengo los stops aquí, como veis, entremezclados con las posiciones en venta y por tanto, si me salta prácticamente estoy en break-even. Eso sí, si por casualidad hace, eh, hace este patrón de manera incompleta, pero lo habilita, y eso, ojo, porque solo lo habilitaría aquí en el menos 38, hasta que no llegue al menos 38, esto puede llegar a 161, pues todavía esto no hay nada escrito, yo creo que me va a sacar aquí, pero bueno, seguimos alimentando. Muy bien, pues esto es todo por hoy, llegamos al fin de semana, como siempre agradeceros por vuestra atención y seguimos en contacto en el mercado, descansad y espero que vosotros no estéis en drawdown como yo y que podáis comentarme cómo lo sentís, cómo lo lleváis, sería bastante interesante, la verdad, y lo agradecería para tener también un poco de debate abierto y que no solo sea yo el que habla y cuenta su película, porque, bueno, vuestras experiencias, siempre y cuando sean reales, verídicas, que no lo dudo, que así serán, pues van a aportar también mucho a esta pequeñita comunidad. Así que nada más, me despido. Muchas gracias a todos y os deseo, como siempre, para la semana que viene que tengáis muchas y muy buenas operaciones. Hasta luego.